Creando puentes. Mitos y leyendas. Hola, buenas tardes. Aquí desde Creando Puentes, nuestra sección de mitos y leyendas. Como saben todos los oyentes, se realiza el programa una vez al mes. Con nosotros, Javier López, que es escritor y es nuestro colaborador en Mitos y Leyendas. Hoy nos hablará del caballo de Troya. Nos acompañan también, como siempre, los colaboradores, María José. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, Paco, Abdulay, Alech. Hola. Y Juan Manuel Reina. Bueno, buenas tardes. Doy paso a Javier López. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo cruzando puentes y hoy vamos a hablar, bueno, todos habéis oído hablar del caballo de Troya. Habéis oído hablar de aquí se va a liar la de Troya. Esto parece la casa de la Troya. Y así todo forma parte de la sabiduría popular, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues abundando en lo que son las leyendas y los mitos, hoy hablaremos de la guerra de Troya. Así que hay muchos nombres, pero entonces yo intentaré hacerlo relativamente ameno porque ¿de dónde viene todo esto? Bueno, esto viene de la antigua Grecia, que es una de las fuentes más inagotables de todos los mitos y leyendas de la civilización occidental, puesto que todo o muchísimo de lo que hoy disfrutamos en cuanto a la civilización, los griegos llamaban bárbaro a todo lo que no bárbaro por la manera de bárbaros, es decir, los que no sabían griego eran bárbaros para ellos, que fueron los grandes impulsores de la cultura, el teatro, la poesía, la historia y la filosofía y tantas cosas. Hemos de decir que cuando hablamos de mitos, todos sabemos a qué nos referimos. Mitos y leyendas, lo de menos es la veracidad. Es decir, si es cierto, si no es cierto, es por la importancia y el peso que ha adquirido a través de la historia en cuanto a su poso en el futuro, que nos ha llegado hasta nosotros. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues viene, una vez más, de la antigua Grecia y los hechos se remontan, así más o menos, diferentes historiadores como Tucídides, como Herodoto y el mismo autor, que no sabemos si fue autor, Homero, que era un poeta ciego. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Y fue el que impulsó y el que fijó de alguna manera el inicio del desarrollo cultural de lo que es la antigua Grecia hasta el siglo V, IV, siglos de Pericles, donde se asienta toda la cultura de la cual hoy somos tributarios. Luego llegaron los romanos, acabaron con todo, pero esa es otra historia. Entonces, lo de Troya, que es una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, cerca de los Dardanelos, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, era una ciudad que estaba en el siglo XIII a.C., XIII, XIV, no se sabe bien porque no está datado. Por supuesto que se han hecho, si la gente se ha preguntado, los historiadores, ¿será verdad, no será verdad? Hubo un arqueólogo alemán, Schliemann, que ha estado en el siglo XIX buscando, digamos, las pruebas de que Troya ha existido. Ya digo que nos da igual si ha existido o si no ha existido, porque su presencia es abundantísima y forma parte ya de nuestra historia. Se supone que en lo que hoy es Troya ha habido 7 ciudades anteriores. En el nivel 7, por lo visto, se ha encontrado la Troya genuina de la que hablaba Homero. ¿Y qué es? La guerra de Troya, de alguna manera, nos remonta a 2 libros que son fundacionales y que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, digamos, es el episodio primero, son versos hectámetros, es decir, y entonces es, digamos, lo cantaba Homero, que es el gran referente, el primero, Homero, pero ya digo, pasaron 10 siglos desde que ocurrió, 10 no, el Homero estamos en el siglo, hablando del siglo VIII a.C.,
y Troya existió, o sea, ocurrió, si acaso ocurrió, en el siglo XII, XIII, incluso XIV, antes de Cristo, o sea que imaginemos cómo es la historia. ¿Y de qué nos habla Troya? Pues Troya, una vez más, nos indica que la historia la escriben los vencedores, que fueron en este caso Grecia, aún no estaba constituida, no tenía digamos, el conjunto de lo que hoy llamamos Estado griego, sino que eran diferentes federaciones, y se les llama los feacios, ¿no? Que, bueno, pues eso englobaba a la gente del sur, de Esparta, de Peloponeso, en fin. Y entonces ocurrió una vez más que la historia la escriben los hombres y la escriben los vencedores. ¿Por qué digo la escriben los hombres? Porque una vez más la excusa para organizar una guerra, actividad eminentemente masculina, no quiero decir que las mujeres pero nunca han provocado este tipo de guerras. Las han provocado de manera pasiva, es decir, en este caso la excusa de la guerra de Troya fue una mujer de la cual se decía que era la más hermosa del mundo, Helena de Troya, pues era una mujer muy apetecida. Entonces, sabemos que en los mitos y leyendas y en las epopeyas griegas hay dioses, humanos, ninfas, nereidas, en fin, de todo tipo de hay. Se juntan unos con otros y sale lo que sale, ¿no? Bueno, la tal Helena era tan guapa que hicieron hasta un concurso para ver quién se casaba con ella y todo. Y, en fin, ella vivía en Esparta, que posteriormente los espartanos han sido la hostia. Han sido la hostia porque es que, bueno, la epopeya aquella, que esa sí que es cierta y verídica, de los 300 que soportaron al ejército de los persas, bueno, en fin, si no nos liamos. Ya la dejaremos para otra ocasión. Helena era de Troya. Los troyanos nacían para la guerra, estaban destinados a la guerra. Y el que no servía para la guerra porque eran tan crueles, se le puede decir desde nuestro punto de vista. A los niños que nacían con defectos los tiraban por el monte Taigeto, porque no servían para la guerra. Bueno, definitiva, que Helena estaba casada con el rey, estaba con su marido, después de un concurso donde participan los dioses y todo, que sí, que el oráculo ha dicho, que tal, que cual. Se casa con Telémaco y entonces, pues nada, se casa con él y ocurre que una delegación de troyanos, al mando de los cuales estaba Paris, que estaba en una delegación comercial, como si dijéramos que había venido a Troya, se queda prendado de Helena y coge el muy puñetero, que era muy guapo y muy elocuente, y seduce a Helena. Siempre según la leyenda. La seduce y ¿qué hace? ¡Pum! Se la lleva para Troya y la rapta. ¡Ay, qué putada lo que nos han hecho! Han raptado a nuestra reina y tal y que cual, y venga. Y el hermano del marido de Helena se llamaba Agamenón, que todos hemos oído hablar también. Agamenón, el ejército de Agamenón. Y también Agamenón y su porquero, que también lo hemos oído. Pero bueno, Agamenón entonces dice, esto no puede ser, así que pone en marcha a toda Grecia, que eran los feacios porque todavía no estaban constituidos como griegos en total, a unos y a otros, y sobre todo tiene que decirle que hay que ir a rescatar a Helena, con la excusa de la guerra, tiene que convencer al mayor guerrero que han dado los tiempos. ¿Quién era este? Ni más ni menos que Aquiles. Aquiles. ¿Quién era Aquiles? El invencible, porque además Aquiles era hijo de una ninfa, de Tetis. Tetis, ¿qué hijos tienes? Y Tetis, para preservar a Aquiles, ya le dijo el oráculo, tu hijo morirá joven. Pero ella, para hacerlo invulnerable, lo agarró del talón cuando era muy pequeño y, como Asteris, lo inundó en una sustancia para que no le pudieran dar nunca las flechas, ni las espadas, ni nada. Lo impregnó, pero lo agarró por el tobillo. ¿Qué ocurrió? Que el talón quedó sin impregnar, con lo cual quiere decir que por ahí era vulnerable. Eso no lo sabían todos sus enemigos.
Y ya veremos lo que pasará. Cuando Agamenón, que era el rey de allá, de ¿dónde estábamos diciendo? De Esparta. Hay que ir a rescatar a Helena, pone en marcha todas las delegaciones de diferentes griegos, entre los que está ya. Y Aquiles pues le dice, esto va a ser así. Aquiles era muy especial. Era el más valiente entre todos, el invulnerable, el guerrero maravilloso, pero era un poco pejiguera también. Mirad cómo será que Aquiles viajaba, decía que tenía que ir con su concubina, que no me acuerdo cómo se llama, y su novio, que se llamaba Patroclo. No le hacían ascos a nada. Era gay. Bueno, él le daba todo, no es que fuera gay. Él le daba a todo, porque decía que, bueno, pues que la vida hay que aprovecharla y, oye, porque me va a mí el pescado como me va la carne, como bien hecho. O sea, bueno, bien hecho, si él considera así, pues oye, libertad. Y era un poquito, él tenía que ir con su séquito, con su corte, era un poco chulito, la verdad. Ahora, era el más valiente y el más invulnerable. Entonces, cuando ya tienen convencido a Aquiles, pues bueno, solo queda convencer. Ulises, que todos sabemos también quién es, Odiseo, también llamado, él decía, a la guerra con lo bien que vivo yo, con mi Penélope aquí, con mis cochinitos, tenía a su hijo en Telémaco allí tan ricamente, allí que él vivía allí en su isla, ya no quiero ir, que tienes que venir, que tienes que... Bueno, y así se van poniendo en marcha. Ponen en marcha a Ajax, también otro personaje mítico, como el Ajax, como el equipo de fútbol, bueno, o el limpiador también, Ajax. También había un limpiador que se llamaba Ajax. Bueno, y así todo, ¿no? O sea, se ponen en marcha y dice, camino de... ¿De dónde estábamos? En Troya, para Troya, vamos para allá. Venga, más de 1000 barcos, dice que iban, con miles de guerreros y todos allí. Total, que llegan a las playas de Troya y allí pues ya se arma. Primero, Ulises es el pícaro más pícaro de todos los pícaros, Es un tipo que es la habilidad personificada. Posiblemente hablemos de él, si hablamos de la guerra de Troya, que es el resumen de la Ilíada, tendremos que hablar de la Odisea también, y así completamos ya el mito el compendio de las leyendas que cantó Homero. Bueno, pues Ulises dijo, bueno, primero de una guerra vamos a organizarnos, El tipo era más largo que... y entonces fueron allí a los troyanos ¿quién gobernaba Troya? Un rey que se llamaba Príamo, ¿no? Que tenía sus hijos, Héctor y Paris. Paris fue el que había raptado a Helena. Y el otro hijo, que era el hijo mayor, que era un guerrero por lo visto de la hostia también, llamado Héctor, que era le dijo, oye, que venimos aquí porque os habéis enrollado muy malamente, nos habéis robado las mujeres y eso no puede ser, así que devolvernos la parienta y nosotros nos vamos y tal. Ya sabían que no se la iban a devolver, así que entonces, pues bueno, ya empiezan los líos y los rollos, pues vamos a meterle mano allí porque estaba en una fortaleza y allí. Y los troyanos pues tienen también su gente buena, ya digo, Héctor, Paris, Cuba, en fin, un montón de gente. Así que nada, pero ¿qué ocurre? Que ahora Aquiles, que era el guerrero más guerrero, se mosquea. ¿Por qué se mosquea? Porque Agamenón, la concubina, le había dicho, tú te vienes conmigo, que yo soy el rey, deja ese que ya tiene el novio, con ese que se apañe con el novio, coño, que joder, mi mujer me la ha dejado yo en casa también. Y él viaja con todo, con el novio, con la parienta, con no sé qué y tal y que cual. Y entonces cuando se entera aquí les dice, pues ¿sabes qué os digo? Que os den por saco. Que si queréis Troya, que la conquistéis. Joder, qué putada. Es que es el mejor guerrero, ¿cómo no va y tal y que cual? Y yo, bueno, tal, así que una vez más Ulises lo convence y le dice, venga, devuélvele, joder, ya está, devuélvele, tío, que él tiene parienta, tiene novio, tiene de todo aquí. Y encima, bueno, pues nada, a Aquiles no se le puede llevar la contraria porque es el más valiente entre todos. Bueno, pues entonces, y ya se ponen y entonces, ¿qué ocurre? Pues empiezan a ocurrir circunstancias, todavía no entran. Lo que hacen están durante 9 años intentando conquistar Troya, O sea, que imaginaros cómo iban las cosas. Es que ellos si no peleaban no estaban contentos.
La guerra es lo que les molaba y bueno, luego Ulises tardó 10 años en volver. Y más, ¿tú te crees que hay una mujer que te espere, la Penélope ahí, venga a hacer triqui, 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 venga a hacer punto, venga a hacer punto? 9 años de guerra, 10 años de vuelta, tío, llevas 20 años, el hijo ya tenía canas cuando volvió, pero bueno, esa ya lo diremos. Total, que pum, con unos con otros, ¿qué ocurre? Pues que París, una vez más, uno de los generales, hijo de uno del rey de allí, mata ¿a quién? Al amante de Aquiles. Joder, todos le tenían un poquito de envidia a Aquiles. Al más chulito entre mil. Al amante, a Patroclo. Mata al amante de Aquiles. Joder, es que el tío se mosquea, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Esto cómo va a ser? Es que aquí no me dejan en paz, me quitan la novia, me quitan el novio, o sea, estaba ya y entonces ya lo que necesitaba él, ahora sí que os vais a enterar, troyano, que os voy a dar pa'l pelo. Total, que como era tan tal y tan cual, ¿a quién se carga? O sea, además lo que hizo con muy mala eso, que Héctor, que era el general más importante, se dedicó a arrastrar al novio por allí, a Patroclo, por allí arrastrarlo por la arena de la playa y tal y que cual. Uy, eso mosqueó mucho a Aquiles, dijo, te vas a enterar. Y efectivamente, pues vamos a pelear tú y yo. Y pelean tal, y por supuesto, ¿quién va a ganar? Aquiles. ¿Y qué hizo Aquiles? Pues entonces Aquiles arrastró a su vez a Héctor por allí durante 3 o 4 días. Y hombre, ya el rey, el Príamo, dijo, hombre, esto como... Hostia, no hagas esto, no pongas en evidencia a mi hijo y no sé qué y no sé menos y tal y que cual. Y, en fin, en estas estamos, ¿no? Así que nada, es verdad. Entonces le pide perdón, por favor, que esto y que lo otro. Al final se piden perdón y todo muy bien, pero las putadas y las matanzas continúan, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Aquiles una vez más es el más... Y todos saben que han de acabar con Aquiles. Y se enteran de que Aquiles es vulnerable en su talón. Con lo cual, ¿qué hace? La flecha. Pues exactamente. Entonces alguien ¡ping! Mata a Aquiles y le da un flechazo en el de eso. tobillo, ¿no? Y entonces qué putada, en el talón de Aquiles. ¿Dónde era vulnerable? En el talón. Pues mira, alguien se enteró, o yo creo que algún dios, alguna tal, se lo dijo y tal. Porque los dioses, ahora voy con este. Los dioses, Zeus ahora está con uno, luego con otro, luego se enrolla. Zeus era muy mujeriego. Y bueno, también le daba todo. Pero bueno, pues ahora me enrollo, o sea, es como Hércules, como todos, que eran... Ella llegaba a la noche y le entraban unos ardores y una cosa que aquello era terrible. Con el vino más todavía. Exacto, y encima le gustaba tal... Aquiles era un ser, por lo visto, maravilloso, un gran luchador, que además fue modelo de Alejandro Magno. Alejandro Magno llevaba porque ese sí que fue real, eso fue en el siglo III a.C., nada más. Y ya sabía toda la leyenda, en fin, la leyenda de Aquiles, el gran luchador. Bueno, total, que entonces no había manera de conquistar Troya hasta que idea Ulises un plan, que es el caballo de Troya. ¿Cómo es el caballo de Troya? Entonces hacen un caballo, los feacios, los griegos, hacen un caballo de madera, pla, 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 pla. Y por dentro dice, porque eran inexpugnables las murallas de Troya. Entonces... y se lo regalan a los troyanos. Bueno, ya que no podemos entrar en la ciudad, os regalamos un caballo de Troya, un caballo de madera. El caballo de Troya, en homenaje a vosotros. Y había un sacerdote, Laoconte, que dijo, no, de Ulises ni los regalos. No podemos aceptar nada porque seguro que nos engaña. Laoconte, otro gran personaje. Bueno, pues nada, y los otros dijeron, estos no nos pueden con nosotros, o sea, nosotros somos inexpugnables, estaban muy bien protegidos. Entonces se meten allí todos, Ulises y todos los... Se meten allí dentro del caballo de Troya y se lo regalan, abren las puertas de la gran ciudad y dice, vale, y una gran fiesta allí, venga, fíjate, están acojonados y encima nos regalan un caballo y tal. Bueno, efectivamente, ellos cuando ya están todos borrachos... Salen del caballo de madera, pla, 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 y los matan a todos. No a todos, nunca se puede matar a todos, pero matan a bastantes. Abren las puertas para que el ejército... Exacto, claro. Entonces ya abren las puertas, ya vienen y entran y los matan y entran. Y entonces el gran saqueo de Troya se produce y entonces mueren pues bastante, pero mueren casi todos. Todos los de Troya. Sí.
algunos quedan, sobre todo En queda aquella época no cogían prisioneros, no. cogían Los que salen corriendo, mataban a todo el mundo. los que salen corriendo de Troya, salen corriendo varios, entre ellos Eneas y algunos, Hécuba, que era la mujer del rey de Príamo y tal, se escapan y fundan en Italia la Eneida, que luego Virgilio hablará de la Eneida como una segunda Troya. La Eneida que viene de Eneas. Eneas era uno que se escapó de Troya con algunos que se lograron escaparse por la noche. Y entonces, pues así es la cosa. Entonces, digamos, destrozan Troya y adiós muy buenas. ¿Y Helena seguía viva? Y Helena, sí, claro, se recupera y vuelve. Aquiles era. Sí, sí, bueno, pero Helena, digamos, vuelve, pero era un poquito, ya estaba un poquito, ya no sabía con quién me junto. Su marido, claro que era Menelao, su marido, he dicho antes que era tal, que Menelao dice, joder, tía, es que te vas y no sé qué, el primero que pasa te vas y no sé cuánto. Lo típico, porque eran bastante machistas, ¿no? La verdad que allí las mujeres no decidían mucho. Y que tal, que sí tal, que sí cual. Y bueno, vuelven allá y esto es el resumen de la guerra de Troya. Así que... Muy resumido, muy resumido, porque esto son más de 800 versos, que eso va a aprendérselo es muy duro. Que los versos son los cantares de... Exactamente, los versos que explica la guerra de Troya, es en poesía, los cantaba. Aquí también había los cantares de ciego, uno que se quedaba ciego se dedicaba a cantar, se aprendía cosas o las inventaba o lo que sea, y cantaba los romances de ciego. ¿Sabes? Todos los romances que conocemos, el del conde Arnaldos, el del conde no sé qué, la virgen de no sé cuánto que se le apareció no sé quién. Esas cosas son verdad o no son verdad, da igual, forman parte de las leyendas populares. Esta es una leyenda popular que es fundamental porque nos habla de nuestra civilización. Es que los hombres, los griegos, estaban en guerra permanentemente. Y entonces, pero al mismo tiempo luego llega un momento que se dedican a la cultura, que es una época maravillosa. Pero entonces, digamos, desatienden las ocupaciones militares, que luego vienen los persas, que tal, hasta que llegaron los romanos en el siglo II, II y medio, y dijeron, ahora, pum, ahora nosotros. Pero los romanos abastecieron ya, incorporaron toda la cultura de los griegos y la mejoraron. O sea que, pero eso es otra, ya hablaremos de eso, es otra historia. O sea que si tenéis preguntas, pues encantado. Venga. Yo te quería preguntar sobre Helena de Troya, pero ya has hablado de ella. Sí. Bueno, pues Helena de Troya es, por lo visto, una de las mujeres más hermosas de la antigüedad. Nadie sabe cómo eran porque entonces no existían los vídeos. Que eso parece que hace... No, eso hace 20 años. Y han pasado, si esto ocurrió en el siglo XIII y 15, no, o sea, 1300 años y 2000, 3000 y pico años, han pasado desde que ocurrió. Entonces, ¿qué nos queda? La transmisión oral. ¿Qué se decía de ella? Pues que era eso, que su marido Menelao la consiguió después de superar muchas dificultades, porque ya era tan guapa, que no se iba a casar con cualquiera. Era como un poco objeto, en el sentido de que para conseguirla había que esforzarse mucho, ¿no? Luego se va con Paris, que por lo visto tenía mucha capacidad amatoria, pues también haría lo suyo, y luego otra vez vuelve con el marido, pero ya ella estaba un poquito ya casquivana. Ya. Vale. O sea que Helena de Troya es un gran personaje literario. Gracias, Javier. Pues de aquí lo que es la leyenda de Troya. Y hasta la siguiente, hasta el mes que viene, que supongo que estará relacionado con la mujer, ¿no, Javier? Sí, porque ese marzo... Porque en este caso vamos a hablar de la vuelta, vamos a hablar de Penélope. ¿Penélope? Penélope. ¿Ha salido? Ha salido un poquito porque Penélope es la mujer de Odiseo. Por eso se llama la Odisea, de Ulises. Ahora, este era un truán de Aupa también, Ulises. Pero vamos a hablar de ella porque en Grecia las mujeres no han tenido mucho... Sí, había diosas, había ninfas, había nereidas, pero su papel era un poquito subalterno. Incluso en el oráculo de Delfos, que se decía que dentro de una gruta que había allí en la zona del Peloponeso, yo he estado por allí y es la hostia, impresiona un poco, porque eran
tú preguntabas, ¿quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no sé qué? Y había voces que te hablaban y te decían. Digamos, todavía no había llegado los romanos, lo bueno que tienen, por decir algo bueno, ni bueno ni malo, es que los romanos inventan, de alguna manera, el cristianismo. Ocurre en su época con el cristianismo, es decir, la religión es fundamental para que la gente esté sometida, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, los romanos coincide con la venida de Jesucristo. Y se inaugura las religiones monoteístas. Hasta entonces, todas las religiones tenían muchos dioses. En realidad, ¿qué sabemos? Que la idea de Dios es una proyección humana. Los humanos son los que se inventan a los dioses, porque Dios no ha dicho, esta boca es mía, no lo ha dicho Dios en ningún momento. No se ha manifestado, ni ha aparecido, ni le ha dicho a nadie. Aquí ha llegado Dios, solo los visionarios que ven vírgenes, que aparecen, tal, en fin, o los que han tomado alguna sustancia, ven de pronto que Dios, es que me lo ha dicho Dios. Yo dejé de ser un poco cristiano porque me acuerdo que el cura decía, anda, date un paseíto y mira a ver qué te ha dicho Dios. Y yo decía, joder, yo atento estaba siempre, atento a ver qué me decía Dios, y a mí Dios no me decía nunca nada. Yo, que estará este hombre ocupado, digo, joder, Dios, coño, que yo creo en ti y tal, hasta que yo me decía, pero esto es un rollo aquí. Y yo mosqueado aquí, esto es un rollo. O sea, ¿qué es la idea de Dios? La necesidad de los humanos por imaginar que hay un ser superior que está en ellos. Pero bueno, Tú le preguntas a cada uno, ¿cómo ves a Dios? Uno lo ve de una manera, cada vez de otra. Exactamente. Claro. Es una proyección humana. Incluso la hay que creen que Dios es mujer. También puede ser, sí. Hay de todo, sí. Eso ha ocurrido siempre. Bueno, pues los romanos, digamos que inauguran el monoteísmo con Cristo. Luego, bueno, los judíos ya lo habían inaugurado también. Sí, bueno, sí. Pero que sí, pero eso yo ya, o sea, ya es difícil de entender, 3 dioses, pero una solo tal, una paloma, un Espíritu Santo. Tres dioses, es difícil de entender, O sea, bueno, pues en eso estamos. Bueno, pues un fuerte aplauso a Javier, ¿no? Como siempre, darte las gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias.